Bíblica sobre ser llenos del Espíritu Santo. El viernes tuvimos un preparo también sobre la llenura del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es necesario en la iglesia de Dios para tener poder de Dios, para no andar en nuestras fuerzas, o como muchos le dicen, para no andar en la carne y hacer las cosas como nos parece, no, como lo dice la Biblia. La Biblia dice, eso es lo que habla la palabra, que seamos llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder andar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que nos dice Juan 14:26, que Él nos dará a conocer toda la verdad y nos llevará conforme al propósito que Dios quiere llevar a su iglesia, que es que predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, hacer discípulos y mandar. Esa es la comisión de Mateo 28, 19, 20. Jesús dijo, desde el 18, que se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, y yo os mando a que bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo los he enseñado, y estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y Él está con nosotros hasta el final de los tiempos por medio de su Espíritu Santo. Vamos a la epístola de Efesios, volvamos otra vez a retomar ese capítulo 5 de la epístola de Efesios. Capítulo 5 de la epístola de Efesios, por favor, todos vamos a esa topografía de la Biblia. Cuando todos lo tengan dicen amén. Veo personas nuevas, levanten la mano los que vienen por primera vez desde que se cambiaron cosas en este lugar. Levanten la mano, el hermano, los tres jóvenes que están atrás. Muy bien. ¿Sus nombres cómo son? Valentina, Isabel, y el otro hermano que levantó una mano, Omar. Bienvenidos. ¿Son creyentes nuevos, bautizados? Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo recibe la iglesia de Dios a esas nuevas personas que vienen? Bueno, epístola de Efesios, capítulo 5. ¿Todos estamos ahí? Efesios 5. Efesios 5. Vamos todos a la Biblia, por favor. Quien no sepa, ayúdenlo a buscar, por favor, hermanas. Los que tenemos Biblia, ayudemos a buscar a los hermanos la palabra. Listo, Efesios 5, versículos 18 en adelante. Pero antes de ir a la escritura, vamos a orar en el nombre de Jesús, para que sea la palabra hoy rearguyendo, edificando y consolando. Sea haciendo lo que tiene que hacer en cada uno de los corazones, en cada uno de los terrenos que en esta mañana están acá. Padre, en esta mañana te damos gracias, te damos gloria, honra y honor después de haberte adorado, alabado, traer lo mejor de nuestro corazón para decirte gracias por el comienzo de semana, y lo más especial, que toda la asamblea de Dios está reunida en el mundo entero, y hoy hay un remanente local en este lugar de Campo Valdés, en la ciudad de Medellín. Para nosotros es una honra, Señor, que nos hables, y mucho más para mí, Señor, yo siendo instrumento para edificación del pueblo de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas dando convicción, oh Padre, para la palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo seas hablando a través de mi boca, seas trayendo una palabra de refrigerio, una palabra de transformación, de una palabra libertadora a aquellos que están cautivos, Padre, siendo ya hijos tuyos. Que seas tu Espíritu Santo de Dios, con la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta, y en el nombre de Jesús, que esta palabra de hoy se quede grabada como punta de diamante en el corazón de mi amada iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que todo aquello que quiera disipar, todo aquello que quiera obstaculizar la bendición dada hoy para el pueblo de Dios,
queda anulada y sin poder en el nombre de Jesús. Y que seas tú glorificado, exaltado, enaltecido con toda gloria y loor, Padre de los cielos. Amén y amén. Veníamos hablando que hace 8 días, ser llenos del Espíritu no es temblar, no es caerse, no es tener manifestaciones, esto y aquello. Algunos momentos cuando hemos nacido de nuevo se pueden tipificar esas manifestaciones, no lo dudo, pero Dios es un Dios de orden. Muchos hemos manifestado hablar en lenguas con interpretaciones en ciertos casos, y no estoy en contra de eso porque la palabra habla de eso, pero con orden y decentemente se hagan las cosas. La llenura del Espíritu, según el versículo 18 del capítulo 5 de la epístola de Efesios, habla su palabra en esta mañana. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar una parte y vamos a concluir este tema, porque el viernes ahondamos demasiado, que era la parte que era el domingo. Los que no pudieron venir el viernes por cosas ajenas a su voluntad, tratamos una parte de Juan, capítulo 4, versículo 23 en adelante, sobre la samaritana y Jesús. Palabra poderosa, donde habla de que el Señor anda buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Hablábamos la semana pasada en una forma exegética, ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa? Hablamos que primero que todo, para ser llenos tiene que haber un nacimiento de nuevo que viene por obra del Espíritu Santo, según Juan 3:3, que dijo, y Jesús les dijo, el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. No es por carne ni sangre, sino por agua y espíritu. El agua tipifica la palabra y el espíritu, valga la redundancia, es el Espíritu Santo que empieza a morar en toda persona que ha nacido de nuevo. Primer punto era de hace 8 días que para una persona ser lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacer de nuevo? Por medio de la exposición bíblica de la palabra de Dios, de la locura de la predicación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando se escucha la palabra, nosotros tenemos una responsabilidad moral, así estemos muertos en nuestros delitos y pecados, que escuchar la palabra y prestarle atención, porque nosotros tenemos una responsabilidad humana, no en la salvación, sino en el acto moral de escuchar esa palabra y tener un arrepentimiento, que todo lo hace la palabra. Todo lo hace la palabra, pero nosotros tenemos que prestar y sensibilizarnos del Evangelio del arrepentimiento de Cristo. Es un tema ponzoñoso, habla de que Dios predestinó y sacó unos para salvación y otros así. No, Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios soberano, que en su palabra dice que en Romanos 1:18 en adelante, que la ira de Dios está desde la creación y se levanta contra toda impiedad. La creación manifiesta la gloria de Dios y se está levantada la ira de Dios ¿contra qué? Contra toda impiedad, porque resisten la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas ¿de qué? De arrepentimiento. Que Dios es amor, sí, Dios es amor. Que Dios es bondad, sí, Dios es bondad. Que Dios es ternura, Dios es ternura. Que Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Pero el Evangelio de hoy en día no muestra la otra parte. Que Dios es fuego consumidor. Que Dios está irado contra la humanidad que no ha creído en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia. Al mundo, a nosotros nos convence, a los nacidos de nuevo, nos convence de qué? Y nos revela su verdad, porque hemos nacido, hemos sido regenerados y hemos sido convertidos ¿a qué? A la imagen
y semejanza de Jesucristo. Porque Romanos 3:23 habla, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el evangelio para los que no han conocido de Dios. Cuando nace una persona de nuevo, empieza como una persona que ya ha estado 9 meses en el vientre y sale por medio de cesárea o un nacimiento, haciendo una analogía, sale a un mundo y empieza párvulo, pequeñito, y empieza a crecer. Hablábamos hace 8 días. Y el Espíritu Santo empieza a obrar, a hacer un mantenimiento, una depuración de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo empieza de adentro hacia afuera. ¿A qué? A limpiar, a sacar escombros, a renovar, a reformar todo esto. Él no quita nada, Él cambia, Él transforma. Y el Espíritu Santo, nosotros tenemos una responsabilidad en crecer. ¿En crecer qué? En el conocimiento de Jesucristo. Conozco hombres y mujeres que llevan 20, 30, 40 años en el Evangelio y son chiquiticos espirituales. No han tenido un crecimiento doctrinal. ¿Por qué? Porque han sido instruidos, han sido alimentados, han sido mal adiestrados en cuanto al Evangelio. ¿Culpa de ellos? Sí y no. Todos tenemos culpa en eso. ¿Por qué? Por la falta de disposición de buscar la presencia de Dios y la llenura del Espíritu. Nos conformamos con venir a la iglesia, abrir la Biblia un domingo y alimentarnos más con eso. Personas que no tienen devocional en sus casas, personas que no tienen un altar en sus casas encendido, personas que le dedican más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Eso habla la palabra. Tenemos que pagar un precio para ser llenos del Espíritu. Hablábamos de 5 pasos que lo vimos el miércoles, se llama la lección divina o la lección de la lectura de las Sagradas Escrituras, que tiene 5 pasos: oración, lectura, meditación de la palabra. En la meditación hacíamos el ejemplo de rumiar como hacen las vacas que cogen el pasto, mastican y le sacan el gusto. Eso tenemos que hacer con la palabra. Orar. ¿Para que qué nos vamos a comprometer de lo que hablaba la palabra, que llama contemplación del texto, contemplación de la Escritura? Tenemos que dedicarle tiempo en intimidad a Dios. Tenemos que zafarnos de lo que está quitando la comunión con Dios. Tenemos que aislarnos totalmente. Tenemos que quitarnos cargas para poder tener intimidad con la palabra de Dios. Por eso decía Jesús: venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo, que es fácil y liviano, y mi carga es ligera. Ser como yo, manso y humilde de corazón. Y esa única forma se consigue es buscando la presencia de Dios, dirigidas por el Espíritu Santo. El viernes hablamos que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que Dios tenemos que darle preeminencia al Espíritu Santo al entrar en las Escrituras, a ser dirigidos allá en lo oculto, allá en el tálamo donde está la pareja, teniendo su intimidad. Eso habla el libro de Cantar de los Cantares: su coito, su intimidad, su éxtasis como pareja, donde se unen dos en uno solo, donde se conoce el hombre y la mujer, donde la mujer conoce al hombre, donde el hombre y la mujer pueden explorar. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros: explorar, que exploremos, que lo conozcamos, que profundicemos, que nos metamos a lo profundo de las aguas. Habla la palabra en Ezequiel. Ezequiel se metía hasta las rodillas y no le bastaba, él quería más. Se metió hasta los lomos, de los lomos decía: yo quiero más. Se metió hasta el cuello y después se profundizó en las aguas del río de Dios, de su presencia. Pero hay que pagar un precio. Hay que tener un sacrificio de abandonar todo aquello que nos quita la comunión con Dios. Despojaos de todo lastre de pecado, revestidos con el poder de Dios. Habla Efesios 3 en adelante, la práctica. Son 6 capítulos que tiene Efesios. 3 es pura teoría, 3 es pura vianda pesada, pero empieza después con la práctica del cristiano. La epístola de Romanos es lo mismo. 11 capítulos de pura teología, es la perla en bruto del Nuevo Testamento de Romanos, que habla de toda clase de doctrina teológica, pero vienen desde el capítulo 12 en adelante hasta el 16, la práctica del cristiano. Si somos muy oidores, somos muy cabezones en Biblia, pero no los llevamos a la práctica, vamos a hacer címbalos que suenan, no más.
no vamos a tener esa eficacia con el Espíritu Santo. Hoy, para concluir, iglesia de Dios, vamos, versículos 18, y vamos a analizarlo desde Antiguo a Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no obraba de la misma forma como obra hoy en el Nuevo Testamento. El único hombre que fue creado, formado por las manos de Dios y lleno del poder de Dios fue Adán y Eva. De ahí en adelante y después de la caída, ningún hombre excepto Jesucristo, el Verbo hecho carne, tuvo la relación que tuvo Adán con Dios. Ninguno otro, ni el mismo Moisés. Moisés fue lleno del Espíritu, Dios se le manifestó, pero no tuvo ese privilegio de Adán ver cara a cara a Dios y pasearse por él en el huerto del Edén. Moisés lo vio cara a cara, pero le vio sus espaldas. Ahí en el monte el dedo de Dios fue el que escribió las tablas de la ley. Dios le habló, Dios y eso. Pero el privilegio de tener cara a cara fue Adán. Adán fue creado aproximadamente, dicen escritores, en una edad juvenil de 35, 40 años aproximadamente, dicen. No puedo, la Biblia no me habla de eso. Pero fue creado en una conciencia, en una capacidad mental y en una llenura total del Espíritu. Habla Génesis, capítulo 2, versículos 7. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Pueden copiar, iglesia de Dios, los textos y pueden irlos buscando en sus casas para ir ahondando, porque es un tema que se tocó hace 8 días y el viernes. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y lo llama Adán. Eso es la palabra en el hebreo para tierra, Adán, Adama. Y dice que Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí, y lo puso allí al hombre que había formado, versículos 9 en adelante. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, versículos 10 en adelante, capítulo 2 de Génesis. Y salía de Edén un río, y viene hablando, pero me llama la atención en el versículo 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del fruto comeréis, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí le da un mandato al hombre y le da un requisito: no vas a comer de este fruto del bien y del mal. Es decir, tiene una responsabilidad humana ante un mandato el hombre. Pero entonces Dios dice en el versículo 18: no es bueno que el hombre ande solo, le daré ayuda idónea. Pero antes de hacerle ayuda idónea, versículo 19 dice que Dios formó del polvo de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los seres vivientes, ese fue su nombre. Dios no interfirió en la forma de organización del hombre. Dios lo puso y le puso los animales. Adán, ponle el nombre. Como Adán estaba con el hálito, esa palabra hálito del versículo 7, cuando lo forma del medio de la tierra y lo traza, y el creador es como el alfarero que le da su forma, dice que sopla hálito de vida. Esa palabra hálito en el contexto hebreo le es Ruach Kadosh. Ruach Kadosh quiere decir Espíritu Santo. El Ruach, el aliento divino, lo llena completamente, le da todos los atributos, porque en Génesis 1:26 dice que haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Haremos, ahí está la palabra trina, haremos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo forma y le da toda la llenura a ese hombre llamado Adán. Le pone nombre a los animales, súper inteligente, abierta una conciencia porque no conocía el mal, le puso para que labrase, para que cuidase, pero le pone un requisito:
no comerás del fruto del bien y del mal, porque el día que comieres de ese fruto del árbol del conocimiento, morirás. ¿Qué pasó? Ya conocemos la historia. Dice que el Señor se le abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos. El Espíritu Santo se fue. Y de ahí para adelante, desde ese punto hasta que Jesús es llevado a los cielos y el Pentecostés es derramado allá en la promesa según Joel capítulo 3, en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y se venía, bajaba, se aposentaba cuando era un profeta, era ungido mucho, el rey era ungido con el cuerno y tipificaba la presencia del Espíritu Santo en ese hombre. Escogía a sus profetas, llegaba el Espíritu de Dios sobre esos hombres, hacía la misión que tenía que hacer y se iba. Unos no aprovecharon en su responsabilidad humana ese privilegio de ser llamados jueces de Dios. Tenemos a un Sansón que jugó con la unción de Dios, a un Sansón que iba el Espíritu de Dios, el hombre más fuerte del mundo, pero el más débil ante una Dalila. Ese es el punto débil de los hombres, la gran mayoría, las mujeres. Pero cuidaos, dice el Señor. Huid, jóvenes, hombres, de las pasiones juveniles. Sansón, el hombre más fuerte, sucumbe ante una mujer. Salomón, el hombre más fuerte, el hombre más sabio, el hombre más rico de ese tiempo. Y dicen muchos que no existió hombre tan rico como Salomón y tan sabio después de Jesucristo. El hombre más sabio, una mujer lo lleva a su declive. David, el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios que compone salmos hermosísimos, lleno del poder de Dios, salmos, el hombre que tenía una justicia, el hombre que nunca perdió una batalla en la guerra, una mujer lo tira por el suelo. Hombres llenos del poder de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento, que hicieron conforme a la voluntad de Dios, se pueden contar. Un José, íntegro, intachable, un Daniel, y hay otros hombres de Dios que nunca cambiaron su primogenitura por un plato de lentejas. La primogenitura de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Las primicias de las arras. No negociemos nuestra llenura, nuestra comunión con el Espíritu Santo, sea lo que sea. No la negociemos. Desde mí primeramente hasta el todo cuerpo de Cristo que está y regado en el mundo entero. No negociemos la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice no, es no. Pero hay una responsabilidad humana. Si quieres escoger otra cosa, allá tú sufres las consecuencias. El Antiguo Testamento era así. El Espíritu Santo inclusive utilizó a Saúl como profeta. Ahí dice en el primer y segundo libro de Reyes, de Samuel. ¿Samuel qué? Saúl profetizaba y era un impío. Judas tuvo el Espíritu Santo, pero nunca nació de nuevo. Los milagros no te garantizan salvación. El bautismo no te garantiza salvación. Lo que te garantiza, dice la epístola de Gálatas, la garantía de que eres un hijo de Dios, es que has sido sellado por el Espíritu de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ser lleno. Ni bautismos, ni hablar en lenguas, ni dar diezmos y ofrendas, ni tener espectáculos de noches de poder del Espíritu Santo. Venga y vea la noche de poder del Espíritu de Dios, cómo caen, cómo se tumban, cómo hablan en lenguas, eso y aquello. Eso no te garantiza salvación, iglesia de Dios. No te garantiza salvación. No te garantiza salvación que tu papá, que tu mamá sean creyentes. La salvación es individual. La llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se tipifica así. El Espíritu Santo bajaba y se iba. Pero llega el profeta Joel con una promesa allá en el Antiguo Testamento. Y derramaré de mi espíritu a toda lengua, a toda carne.
y toda nación, y ellos hablarán las maravillas y señales prodigiosas del Dios de los ejércitos. Volvamos al capítulo 5 para dar un vuelo de pájaro. El Antiguo Testamento, eso fue un vuelo de pájaro. Ese fue el ministerio del Espíritu Santo de Dios. En el Nuevo Testamento, según la epístola de Efesios, capítulo 5, versículo 18, una persona llena del Espíritu tiene estos tópicos, tiene estas manifestaciones, tiene estos frutos. Una persona, hablamos de 4 niveles espirituales en la llenura, hasta las rodillas, los niños espirituales, hasta los lomos, los adolescentes, hasta el cuello, los padres y hasta arriba los ancianos. ¿A dónde encuentro eso, hermano? Primera epístola de Juan, copien, versículo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Hebreos 5:13, teniendo que ser ya maestros, habla la epístola de Hebreos. Tengo que volverles a dar ¿qué? Los rudimientos antiguos, lechita. ¿Para qué? Porque no han crecido. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 13 en adelante y 3:1, la iglesia de Corinto habla que muchos eran carnales, niños espirituales, que murmuraban del uno del otro, que esto y aquello, había un incesto entre un hijastro y una madrastra, tenían unas relaciones y la iglesia no juzgaba eso. Hay muchas citas bíblicas de los niveles espirituales. Me han pegado una garrotiza porque he bajado eso en Facebook y en los correos. ¿Somos o no somos? ¿Somos hijos o no somos hijos? Sí, hay diferentes tipos de hijos. Hay hijos buenos, hijos diligentes, hijos haraganes, holgazanes, pero hay un hijo que uno ama más que a otro. El hijo que está ahí, obediente, sigiloso, diligente, va a tal cosa, voló. Va a tal otra, voló. Y cuando llega una bendición, ¿a quién va a bendecir uno? ¿A quién amaba a Jacob más que a todos? A José. ¿Y quién era el primogénito de los 12 de Israel? ¿Cómo se llamaba el primogénito? Iglesia de Dios. Se llamaba Rubén. Pero Rubén pierde su primogenitura porque se acuesta desnuda la cama de su padre. Y pierde su primogenitura. ¿Y viene la primogenitura en quién? José, en Judá. Es dada la bendición a Judá. José es el amado y Dios le da una bendición especial a la tribu de Judá, que pertenece a ese mismo linaje. José, la tribu, pertenecen a eso. Pero la oveja negra es la que uno ama más. No, la que uno tiene más compasión de ese hijo descarriado, que no quiere hacer la voluntad, que tiene que ser muy disciplinado. Pero al hijo que se bendice, al hijo que es diligente, al hijo respetuoso, al hijo que hace conforme a la palabra, Dios dice que a ese hijo se le dará más. Eso el Espíritu Santo quiere decir que para ser llenos no tenemos que embriagarnos con vino, dice el versículo 18 del capítulo 5. Y aquí no está hablando, eso es una metáfora, no embriaguéis con vino. Aquí no habla de borrachera. Aquí no habla de borrachera el texto. Cuando vamos a hacer un análisis profundo, habla de que no es en vino, no es borrachera, porque el apóstol Pablo no puede estar hablando de una iglesia que se embriague, sino era los cultos religiosos de los paganos, que llegaban a un éxtasis, como se ven muchas iglesias, entre comillas, cristianas, que tenían una embriaguez y se dejaban una espiritualidad, salían un éxtasis religioso y se embriagaban y empezaban a danzar y a dar vueltas y esto y aquello. Eso se refiere el apóstol Pablo. Una embriaguez religiosa y desenfrenada. Eso lo presenta la iglesia de Corinto. Iglesias que empiezan a danzar, empiezan a dar vueltas y ponen remolinear y empiezan a remolinear y a remolinear y a remolinear. Cuando menos terminaron embriagadas, pero el mareo tan berraco y por allá botan hasta las tripas. Y discúlpenme la palabra tan escrota. Eso es de Dios.
o hablan en lenguas, uno por acá, uno para acá, requende, tengue, tengue, tanga, renga, genga, donga, como tienen por ahí ministerios, y no se les entiende nada, y es una romería y romería en lenguas. ¿Dónde está la edificación de eso? Pablo dice que el que habla en lenguas, que las interprete, pero si no tiene interpretación, que la hable para sí mismo, para edificación de su alma. Esa es la llenura del Espíritu, entender todo con decencia. Pero ¿qué está pasando hoy? Ese evangelio adulterado, ese evangelio sin leudado, ese evangelio emocionalista, ese evangelio que no profundiza y no ha partido y dividido el alma y el espíritu y entra hasta el tuétano de los huesos, que la buena y sana doctrina tiene permeado a todo el evangelio, a toda la cristiandad con una emocionalidad carnal. Ser llenos del Espíritu, dice la palabra, que es, antes bien ser llenos del Espíritu, versículo 10, hablando en salmos, con himnos y con cantos espirituales al Señor en vuestros corazones. Se hace de una forma pública en la iglesia, se hace de una forma pública, según Hebreos 13:5, tributad a Dios alabanza con frutos de labios, que todo lo que salga de tu boca sea adoración espiritual, tanto en la iglesia como afuera. Himnos, que tu boca, dice Colosenses 3:16, que abunde la palabra en tu corazón. ¿Y cómo vamos a conseguir esa abundancia de palabra? ¿Cómo lo vamos a conseguir, iglesia? Viendo los domingos, leyendo la palabra y vaya, ciérrela. No, buscando la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Prefiero un día en tus atrios, decía el salmista, que 1000 fuera de ellos. Cantamos ahorita, mejor es tu presencia que la vida. Pero tenemos que cantar con entendimiento. Esto es un preparo para la semana. Que todo lo que, cuando salgamos de aquí, salgamos impregnados. Salgamos como esas mujeres, esas doncellas que se metían según el libro de Esther. Un año acicalándose, un año preparándose, un año con especias, con aromas, con los mejores perfumes, con los mejores aceites, para ir donde el rey, para escoger a la más hermosa. Y Esther tuvo esa gracia en el tiempo del cautiverio. Somos esa reina que nos estamos preparando semanalmente, día y noche, madrugada si es necesario, ayunar si es necesario, orar en vigilias, buscar la presencia de Dios, para que cuando venga el Señor a utilizarte, no seas como Sansón, y Sansón ahí jugando con la unción. Vienen los filisteos, y él soltó sus amarras, él se liberó de esto. Va a llegar el momento, iglesia, que el Señor va a necesitar hombres llenos de Dios, y te va a llamar a ti y me va a llamar a mí. Estamos llenos del Espíritu para ejercer ese ministerio en el momento adecuado. Sansón llegó un momento que le abrió su corazón a esa Dalila y dice: si me cortaran las trenzas de mi cabello porque yo soy nazario, perderé mis fuerzas. No era perder las fuerzas, era perder la llenura del Espíritu de Dios en su vida, porque era una promesa. No pases navaja por tu cabello. Sansón jugó y creía que iba a ser librado. Mañana cambio. Y llegó un momento que el Señor dice: de Dios nadie se burla. Y lo dejó en vergüenza. ¿Qué pasó con Sansón? Vemos al final. Fueron extraídos sus ojos, joven, con promesa, y terminó como esclavo, dándole vueltas a un molino. Hoy hay muchas personas así, con un gran futuro ministerial. Empezaron muy bien, pero en el camino se desviaron. Dios les mostraba, Dios los redarguía y nunca le hizo caso. Dios es así, Dios soberano, pero Él tiene el control de todo. Y Sansón terminó. Pero algo muy bonito de Sansón, que le creció el pelo, el cabello, y a ellos se le olvidaron eso, y era una promesa de Dios. Dios siempre a su hijo lo disciplina, pero le da la oportunidad de volver y levantarse. Sansón ya sin ojos y eso, ¿qué iba a hacer? Pero sí le pidió una cosa: que hoy me vengue de los filisteos. Y ese día Sansón
al ver su cabello, al ver la presencia, la unción del Espíritu Santo, después de estar por muchos años en esa esclavitud sin ojos ni nada, crece el cabello de Sansón y crece la promesa de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que hace. Pero pagó unas consecuencias graves. Dice que Sansón, dice que el Espíritu de Dios vino otra vez sobre él, y en sus manos le habían puesto en las columnas centrales del templo filisteo de Dagón, y dice que tumbó, y Sansón y todos sus enemigos murieron con él. En ese acto, Sansón mató más filisteos que todos los que había matado en todas las guerras. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo de Dios? ¿Le estamos dedicando el tiempo? ¿Estamos llenando nuestro corazón con salmos? ¿Estamos llenando nuestro corazón con himnos y cánticos? ¿Estamos llenando y alabando a Dios en nuestros corazones para que llegue el momento de la prueba y poder responder conforme a la llenura del Espíritu? Es la única forma de llenar, iglesia, nuestro recipiente. Nosotros somos el recipiente donde el Espíritu Santo se ha dignado, porque es una honra que nosotros seamos el envase del Espíritu Santo. Miserable de mí, dice Pablo, miserable, escoria todo lo que yo tengo. En Filipenses habla de que yo todo lo que tengo lo tengo por basura, pero en el contexto que habla del griego es una palabra que se llama estiércol. De Pablo estuviera predicando en griego acá, le hablaría así: eso es estiércol, todo lo que yo tengo. Para mí, todo eso es basura. Mis títulos, mi hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cristo es la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Por eso hay familias desquebrajadas, siendo creyentes, porque no tienen la llenura del Espíritu. Porque no hay una mujer diligente que busque en oración, porque no hay un hombre sacerdote de su casa que tenga un altar encendido, porque está dispuesto a negociar la primogenitura de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, como Alex Arango, y consciente del llamado que me ha dado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya ustedes, iglesias, toman la decisión, porque Dios se mueve con el que se mueve. Dios honra al que le honra. Y cuando nosotros estamos en la intimidad, en el tálamo, teniendo esa fusión que hay entre la mujer y el hombre, cuando unen sus cuerpos, alma y espíritu, el Señor nos habla a través de su espíritu y su palabra, contemplándola, y nos va llenando, y nos capacita, y va quitando. Y en esa intimidad el fuego se acrisola 7 veces, y en la prueba llega Nabucodonosor, que tipifica el diablo, y acrisola, y acrisola, y acrisola, y el oro, entre más lo funden a altas temperaturas de calor, el oro va depurando, va quitando su escoria, va quitando todo aquello que... y el oro brilla, brilla más reluciente que nunca. Eso quiere hacer el Señor de nosotros. Perlas que eran bruto, pero quiere irlas ¿cómo? Puliendo. Martillo que quiebra la piedra y fuego que consume. Eso hace el Señor de nosotros en la intimidad y con el trato. La vida del creyente se conoce es por su carácter en el momento de la prueba. Llega una persona que te agravia y le dice, ¿qué dice la palabra? Amemos y bendigamos a nuestros enemigos. No hay, abrimos la nevera y por allá los ratones con pancartas: huelga, huelga de hambre, huelga. Y le dice la nevera, es la nevera gomela, nada que ver, baby. Está la palabra en tu corazón, se deprime porque los hijos no tienen ni una guapanela. Dice, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Esa es la fe de nosotros los hijos de Dios. Llegan las retelaciones del enemigo y nos ponemos a zapatear en el nombre de Jesús. Usted hecho diablo. Nosotros no tenemos autoridad para echar al diablo. Eso me habla la epístola. Nosotros reprendemos las obras de las tinieblas, pero echar fuera al diablo, nosotros no tenemos ese poder. Vamos a ver Judas. Judas dice en la epístola que el arcángel San Miguel dice que te reprenda el Señor. Que te reprenda. Nosotros tenemos es para deshacer las obras de las tinieblas. Y solamente con la llenura del Espíritu tenemos para que un espíritu inmundo llegue y tiemble y se vaya. No necesitamos hacer mucha verborrea, muchas aclamaciones. La santidad de Dios
pudre todos los yugos. La santidad de Dios quiere decir apartados para el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dando gracias al Señor nuestro Dios en nuestros corazones. Y la única forma que esa llenura se mantiene, esta agua, ese vaso se mantiene lleno, es escudriñando las Escrituras, no leyéndolas, escudriñando de rodillas. Si el maestro de Galilea lo hacía, siendo el Dios todopoderoso, 100% Dios, 100% hombre, él dice que se apartaba en la noche, estando cansado, y buscaba la presencia de Dios. Para elegir a sus 12, toda la noche pasó orando para elegirlos. Y entre esos eligió a Judas. Vale. Ay, Dios mío, bendito. Un hombre que tenía el llamado, pero nunca lo aceptó. Hizo milagros. Era el tesorero porque robaba. Y el Señor confiaba que en el camino adelante pudiera en su responsabilidad humana aceptar a Cristo como su Salvador. Pero nunca nació de nuevo. Así están las iglesias. De hipócritas, fariseos, llenos de religión, que no han nacido de nuevo. ¿Usted quiere conocer un hijo de Dios? Mire qué sale de su boca. Vaya, conózcalo en su casa. ¿Qué tiene en su casa? Mire el nivel espiritual en que está. Los niños, ¿cómo son los niños espirituales? Berrinchosos, que se haga lo que ellos quieran. Los adolescentes, autoritarios, egoístas, egocéntricos. Los adultos mayores, resabiados muchas veces. Pero los ancianos, vemos a un anciano, con todo el respeto a doña Romelia, pacíficos, tranquilos, no hablan nada, pero ponen un cuidado. Y cuando sale de su boca palabra, ¿es palabra de qué? De sabiduría. Hay que respetar a esas personas, dice el libro de Levíticos. Son llenos, en el buen sentido hablando, de la palabra de sabiduría de Dios. Eso es un anciano espiritual, no por años, sino por comunión. Ahí conoce usted un hijo de Dios. Gálatas 5:16 en adelante. Vamos todos a esa epístola que está atrásitico. Isaías 5 páginas. 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos todos primero al capítulo 5. Versículo. Se me fue. Gálatas 5, estamos todos ahí, está atrásito de Efesios. No necesitamos sino retrocedernos 3, 4 paginitas. 5, Gálatas 5. ¿Todos estamos ahí en ese contexto? Quien levante la mano no ha encontrado la epístola. Esa la llaman la emancipación del pueblo de Dios. Salir de los rudimentos de la ley y andar en la libertad de Cristo. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y somos libres con el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma de ser libres de toda la religión, de todo el peso del pecado, de toda la autoridad de la muerte. Porque el Espíritu Santo nos sella y nos hace libres, porque nos regenera, nos convierte en nuestra naturaleza caída desde el Edén en una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien. Cuando vemos a Gálatas, que hablan de la ley y la gracia, de Agar y de Sarai, de la ley de los incircuncisos, de la ley de los judíos que se tenían que circuncidar su prepucio a los hombres, viene Pablo y empieza una garrotiza tremenda. Capítulo 1, si otro evangelio, versículo 7 en adelante, si otro evangelio se predica por mí o otros que vengan en pos de nosotros, un ángel caído del cielo, sea anatema. Pero el capítulo 5 habla del versículo 16 en adelante. Va hablando y voy a leer. Y ustedes prestan atención y siguen la línea. Digo pues, viene hablando de qué?
Si le damos un contexto anterior, estar firmes en la libertad de Cristo. Viene hablando desde el capítulo 4, hace unas comparaciones entre vamos a volver a la esclavitud, vamos a volver a la religión. Y Pablo empieza a hacer un desglose totalmente teológico. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. Después de que somos sellados tenemos problemas, iglesia. Yo no voy a decir que porque somos nacidos de nuevo no vamos a tener problemas. Sí vamos a tener problemas. Sí vamos a tener luchas. Sí vamos a tener sufrimientos. Sí vamos a tener caídas. Vamos a caer. Sí vamos a tener desánimo, tristeza. La muerte nos va a afectar de algunos familiares. Pero dice que tenemos que, porque es una no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Tenemos aquí, ahí en la palabra espíritu está en mayúscula con E. Tenemos a ese consolador, tenemos a esa persona de la Trinidad que nos guía, que nos ayuda, que nos, en medio de la oscuridad, Él nos abre los ojos para mirar, como con rayos X, como rayos, el momento ultrarrojos para mirar en la oscuridad y ver las acechanzas de nuestro primer enemigo, que somos primero nosotros. Ahí pone la carne. Somos sárquicos en el griego, la carne. Somos nosotros nuestros primeros enemigos. Después viene otro enemigo más afuerita que se llama el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, los deseos de la carne. Ahí están los tres enemigos: el mundo, la carne y la vanagloria de este mundo, que ofrece ¿quién? Satanás. Entonces dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué es la ley? La ley, ¿qué hace? Condena. La ley es ¿qué? Las antiguas tablas de la ley era ¿qué? Muerte, porque nadie por la ley es salvo. La ley que hacía era un pedagogo que mostraba lo pecaminoso que era el hombre. No mataréis, no hurtaréis, no fornicaréis, no adulterarás, esto y aquello. Eso lo hacía el hombre, le mostraba. La ley nos muestra lo que somos verdaderamente, depravados totalmente. Pero el Espíritu, el que mora en nosotros, nos da la eficacia del tiempo de gracia, porque por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se jacte. Efesios 2:8. No es por obras, no es por lo mucho bonito que cantes, no es por lo mucho que diezmes, no es por lo mucho que leas la Biblia, no es por mucho que ofrendes, no es por mucho que ames a tu papá o a tu mamá, es por gracia. Es por gracia, iglesia. Los efectos de esa gracia, las obras, ya es efectos de ¿qué? Del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Sigue hablando. Y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a enumerarlas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de los cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Dios mío, el que practica estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Gracias. Y nosotros tenemos todo eso y mucho más. Pero por la obra del Espíritu Santo en nosotros, Él dice que Él va depurando a medida que tú te metas. A medida que tú te metas. A medida como Ezequiel se metía, Él iba viendo la gloria de Dios más y más manifiesta. Llega el capítulo 37. Oh hijo de hombre, profetiza a esos huesos, que les hablara la palabra de Dios. Y cuando les habla, ¿qué pasa? Un hombre lleno del poder de Dios, ¿qué? Dice que esos huesos secos empezaron ¿qué? A tomar su forma, los tendones, ¿la qué? La carne. Se empezó, y es una profecía para Israel y para muchos de la iglesia hoy en día, que están secos después de haber nacido de nuevo, y tienen que profetizar. Pero si no prestan oídos, Salmo 95:7, no endurezcáis
vuestros corazones o vuestros oídos. Si escucháis hoy mi voz, no seas como un pueblo en el desierto, que no escucharon mi voz y los dejé divagando en el desierto durante 40 años, donde ¿qué? Murieron. El Espíritu de Dios habla hoy a través de su palabra. Salmo 95:5 en adelante. Y dice que todas esas cosas de la carne, todos, muchos tenemos esas cosas, la gran mayoría. Sentimos envidia, nos irritamos, tenemos supersticiones, que es lo mismo que brujería. Tenemos ataduras que tienen que ser rotas, y la única forma es con el poder de Dios. Vos podés ayunar, vos podés orar, vos podés hacer lo que sea, pero si no obedeces la palabra de Dios, dice Isaías 1:18, vuestras obras las abomino, pero si te arrepintieses, si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Si fueran como el carmesí, serán como blanca lana. Es arrepentimiento. Todos los días de nuestra vida, ir a la presencia de Dios, arrepentirse. Y dice, pero viene la 22, viene ya el sobrepeso, el equilibrio de Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Cuando somos ya etiquetados por el Espíritu Santo de Dios, ya nosotros no somos de nosotros. Digo, del diablo, porque no éramos ni eso. Nosotros éramos hijos de la ira de Dios, Efesios 2:1 en adelante. Porque estábamos con el espíritu del príncipe de este siglo. Éramos hijos del diablo. Todos aquí éramos hijos del diablo. Y los que quieran nacer de nuevo y han nacido de nuevo, creo en el Señor, a través de la palabra, ya pasan a ser hijos de Dios. Pero sus bendiciones son condicionadas, algunas para sus hijos. Dice que si me obedecéis, de Deuteronomio 28, esas bendiciones los alcanzarán. Pero primero somos, dice Efesios 1 en adelante, que hemos sido sentados en tronos espirituales con bendiciones y riquezas en el espíritu. ¿Quieren disfrutar de esas bendiciones? ¿Queremos disfrutar? Andemos en el espíritu, y el fruto del espíritu es eso, amor. Ahí se va conociendo a un cristiano si es niño, si es adolescente, si es padre, si es anciano. El amor, el gozo en medio del problema, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Puedes hacer eso, puedes estar triste por la falta de un hermano, una persona que se haya llevado al Señor, pero puede salir de ti. Bendito sea Jehová que lo tenga en su santa gloria. Va a haber tristeza por la falta física de la persona, pero es un gozo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. Tenemos que llenarnos de la palabra, llenarnos. Esa palabra es infinita y viene, y viene, y viene. Entonces, iglesia de Dios, para ir finiquitando este tema, escojamos los dos puntos, como le dijo Josué al pueblo de Dios. Yo voy a hablar un poquito a capela sin eso. ¿Ahí escuchan bien? ¿Escuchan bien? Sí. El equilibrio, como le dice Moisés al pueblo de Israel, lo mismo nos dice Dios a través de su Espíritu Santo. Si quieren ser bendecidos, escojan. Si sirven a su carne, si quieren ser bendecidos, si sirven al Espíritu de Dios, si siguen sus promesas, si buscan la llenura, las bendiciones los alcanzarán, los llevarán de nivel, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero son mis hijos, pero no aceptan ser llenos del Espíritu, andarán toda su vida paupérrima en el desierto de la tribulación, perseguidos por el faraón y sus enemigos, al frente del mar rojo que tipifica tribulación siempre, y llenos de aridez. Pero si buscan mi llenura, dice que Él dará delicias a su diestra, dice el salmista. ¿Qué prefieren escoger? Les decía Josué en el Antiguo Testamento. ¿Quieren seguir a esos dioses cananeos, filisteos, eteos? ¿Quieren deleitarse en su carne, haciendo las obras de la carne?
¿Qué tienen que dejar hoy, iglesia? ¿Qué tenemos que dejar hoy? ¿A qué tenemos que menguar para que el Espíritu de Dios crezca en nuestras vidas? ¿Está la mentira en tu vida? ¿Está el egoísmo en tu vida? ¿Está la trampa en tu vida? ¿Está la deslealtad con tu esposa? ¿Está la deslealtad con tu padre? ¿La falta de obediencia, el respeto a tu esposo? ¿Qué tienes que ceder ante Dios? Eso es una confrontación hoy para nosotros, iglesia. ¿Estamos andando como hipócritas? Pues el hacha está puesta. Y el palo que no dé frutos, ese será cortado. ¿Pero lo corta quién? No el hombre, lo corta Dios. Como trató a Sansón, así nos puede tratar a nosotros. Como dice Pablo a la epístola de Corintios, yo en el Espíritu juzgo a ese hombre que la iglesia no lo ha juzgado, con ese llamado incesto. Yo desde aquí en el Espíritu, su cuerpo se condene, pero su alma se salve en el día del juicio. Y vemos en la segunda epístola, hubo una restauración para ese hombre, ese joven. Y los traen y los restauran. La disciplina es para restaurar, iglesia, no para matar al Hijo de Dios espiritualmente. Una disciplina es ¿para qué? Para restauración. Si una persona no rinde en el ministerio, se tiene que sentar. Conductos bíblicos, Mateo 18, 15 al 17. Si una persona no muestra la llenura del Espíritu y está ministrando, contamina la iglesia. Tenemos que sincerarnos con Dios. No somos un derecho de virtudes, no, somos hombres y mujeres que fallamos. Pero el Señor en su gracia infinita nos perdona. Nos perdona el Señor. Nos dice, venid a mí, yo os perdono, confiesen vuestros pecados, Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados, ¿y qué? Se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no lo confiesa y no se aparta, dice que ¿qué? No prosperará. ¿Cómo estamos hoy, iglesia, terminando esta parte del sermón? La aplicación. Lo interpretamos sencillo. Mostramos la observación del texto, mostramos desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y mostramos Apocalipsis. Solamente los redimidos por la sangre de Cristo estarán en las bodas del Cordero. Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Para eso es la sangre de Cristo, para limpieza y perdón de pecados, no más. Es para eso. Y cuando somos perdonados, se paga el precio, el Espíritu Santo, hay arrepentimiento en nuestro corazón y mora. Y solamente dice que en el 1 Corintios 15:52, y en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados. Lo contaminado a incontaminado, lo sucio a limpio, lo oscuro a luz. El rapto de la iglesia. ¿Te quieres ir con Cristo? Miremos si verdaderamente, primero, si somos sellados por el Espíritu y hemos nacido de nuevo. Segundo, si estamos andando conforme a la palabra y no satisfaciendo los deseos de la carne. Si somos niños, entonces empecemos a tomar benditas mujeres, hombres, iglesia de Dios. Empezamos a crecer en el conocimiento y dejemos tantas obras de la carne en el pueblo de Dios, que es mal testimonio para los de afuera. Por eso muchos no llegan acá, por nuestro mal testimonio. Es eso. Vamos a seguir satisfaciendo los deseos del mundo, el segundo enemigo, la fama, la moda, las multitudes. ¿Qué dirá el mundo? Jesucristo dice, el mundo que hable mal de ti, si andas en mi santidad, pero préstale oído al mundo si habla mal de ti, es verdad. Parafraseando la palabra. Ser llenos del Espíritu es cuando la palabra nos habla, o Dios en la intimidad nos habla, y siempre hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Pecador, pecador, pecador soy. Eso nos tiene que martillar cada vez que abramos la Escritura. Por gracia sois salvos, no por obras, porque pecador soy, no merecía la salvación de Cristo y no la merecemos, es por gracia que estamos acá. Entonces no sigamos satisfaciendo los deseos de la carne, iglesia. Y Dios quiere, como en el libro de Hechos, y me atrevo a decirlo, el libro de Hechos no se ha cerrado todavía.
El libro de Hechos de los Apóstoles es una iglesia todavía que tiene el Espíritu Santo de Dios y utiliza a hombres, a mujeres para trastornar este mundo. Tiene a pastores, tiene a evangelistas, tiene a maestros para que sea dotada la iglesia de Dios y salir y trastornar el mundo como en los tiempos de Pablo y Silas. Como el mismo Jesucristo que caminó acá. No esperen que el mundo los ame, que nos ame el mundo cuando estamos llenos del poder de Dios. Porque dice en Mateo 5:3 en adelante: por mi nombre seréis perseguidos. Por mi nombre, es decir, por la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, seréis vituperados. Por mi nombre seréis encarcelados. Por mi llenura, siendo sal y luz de la tierra, seréis muchos hasta muertos. Se cumple en el primer sermón de Esteban. Muere lapidado por el mismo pueblo de Dios religioso. El mismo enemigo es el de nuestra casa, pero es con el testimonio, con la llenura de Dios, como oveja como fue el maestro, oveja, partido, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como oveja no abrió su boca, sino que fue con esa cruz que no le pertenecía, con esos pecados imputados y llenos del poder de Dios, fue una cruz. Se levantó y la ira de Dios cayó sobre él y nos ha dado libertad a ti y a mi iglesia, para que seamos portadores de esas buenas nuevas del Evangelio, de ese poder de Dios, y andar en llenura, y andar de gloria en gloria, y andar de poder en poder, y que el mundo vea que aquí hay un verdadero Dios en la creación de sus nuevas criaturas. Y cosas grandes el Señor hará en nosotros. Es hora, iglesia, que tomemos a Dios en serio. Es hora, varones de Dios, que tomemos al Espíritu Santo de Dios en serio y no lo entristezcamos más, no lo apaguemos más, porque llegará el momento que ese apagón en nuestras vidas será para muerte, con salvación, pero no pasaremos con trascendencia a nuestras generaciones futuras. Es hombres y mujeres de Dios, mantengamos esa lámpara encendida en nuestras vidas. Tú escoges como final: o sirves a Dios de los ejércitos o sirves al pecado. Siendo hijo de Dios tendrás consecuencias. Si no eres hijo de Dios y no has nacido de nuevo, te presento esa oportunidad a los que están aquí en este lugar por primera vez. Si quieren ser sellados por el Espíritu, pues arrepiéntete con la palabra que el Señor te ha traído hoy. Y cosas grandes harás, por muy joven que seas. Cosas grandes el Señor hará en tu vida. Si no te arrepientes, tiene la condena de la palabra. El que no se arrepiente estará en el infierno. Ese es el Evangelio, porque el Espíritu Santo de Dios no lo selló. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres santo, porque tu palabra permanece para siempre. Gracias por ese proceso, Señor, de capacitación y restauración a la iglesia. Gracias, Señor, porque hablas con tu palabra. Gracias, Señor, porque confronta, reargulles, oh Rey de los cielos. Porque nos llamas a instar a tiempo y a destiempo, a buscar la llenura de Dios. Yo te pido en esta mañana que los corazones apagados de muchos de nuestros hermanos, no solo aquí, sino en la iglesia universal, sean llenos de tu poder. Pero tenemos la responsabilidad de buscarte, Señor, de menguar. Y como dice una bella alabanza: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Padre.